Buenos días a todos. 15 de octubre de 2021, clase Introducción, Análisis Real. Estamos haciendo un repaso de números reales. Por favor, me confirma si me escuchan bien. Estamos en pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, lo que vamos a ver hoy es existencia de raíces cuadradas y números irracionales. Para eso tenemos que hablar del valor absoluto. ¿Listo? Entonces, dado un número real, definimos el valor absoluto de esta manera. A mí me gusta más expresarlo así, ¿no? Y realmente el valor absoluto es la función distancia al origen, ¿no? Es la función distancia al origen, ¿no? O la función distancia a cero, al cero, ¿no? Entonces, siempre que tengamos la recta real, tienes el cero, y cuando agarras un número real, cualquiera puede ser positivo, no se importa, puede tomar un número negativo, no importa. El valor absoluto va a ser esta distancia, ¿no? La distancia que hay del punto al cero. ¿Mm? Es la función distancia. Y por eso es mejor escribirlo, si ya escribirlo como una función, tomarlo de R, realmente a R positivo unión cero, ¿no? Que a cada X le asigna el valor absoluto de X. Entonces, cuando es así, me gusta más escribirlo de esta forma, ¿no? O sea, primero para el intervalo menor que cero y después para el intervalo mayor o igual a cero, ¿no? ¿Ok? Pero es la función distancia al origen, al cero, ¿no? Y bueno, ustedes ya han visto un montón de propiedades del valor absoluto, ¿no? De esa función distancia, ¿no? Siempre mayor o igual a cero, solamente la distancia de cero si estamos sobre el cero, ¿ok? El único punto que tiene distancia cero al cero es el mismo cero, no hay otra. Propiedades del producto, cociente, desigualdad triangular, muy importante, ¿cierto? El concepto triangular es bien curioso porque una pregunta que a uno le lanzan es, en geometría, dado tres segmentos de rectas arbitrarios, ¿yo con ellos puedo construir un triángulo? La respuesta es no. ¿Cuál es la propiedad que debe cumplir esos tres segmentos de recta para armar, que serían los lados del triángulo, para armar el triángulo? Y es que cuando yo escojo uno de ellos, ¿cierto? Tiene que ser menor que la suma de los otros dos. ¿Mm? Es bien claro, ¿no? Bueno, después agrega la igualdad por números reales, pero en general uno agarra tres segmentos de recta, cualquiera, y necesito que cuando yo agarre uno de ellos, él sea superado por la suma de los otros dos en longitud, obviamente, ¿no? Para poder armar el triángulo, ¿no? Sí, es muy natural, ¿no? Si yo fijo este, lanzo el primero y con el segundo debo cerrarlo para poder armar mi triángulo, ¿no? Entonces, uno de ellos, de los tres, cualquiera de los tres tienen que ser superado por la suma de los otros dos en longitud. Desigualdad triangular y la prueba es muy sencilla. Podemos considerar casos, pero hago énfasis porque es una desigualdad muy importante en matemáticas, la desigualdad triangular, en la función distancia al origen. Y eso también es válido para más adelante, vamos a ver, mm, métrica, ¿no? Esta propiedad que para todo x real, epsilon mayor que cero, decir que el valor absoluto de x es menor que epsilon, es porque el número está entre menos epsilon y epsilon, ¿no? Son caracterizaciones del valor absoluto, ¿no? Sí, lo que le está diciendo en la primera parte es esto, ¿no? Tengo la recta real. Para la segunda parte tengo la recta real. Tengo el cero, ¿cierto? Y un conjunto es este, ¿no?
los números que tengan distancia menor que epsilon. Entonces marca acá el epsilon, pongo acá el epsilon, epsilon. Entonces los números que tengan distancia al origen menor que epsilon, pues serían estos x, ¿no? Serían todos estos. Su distancia al origen es menor que epsilon. Y los números que tengan distancia mayor que epsilon, pues serían estos. Menos epsilon, obviamente. Aquí tenemos epsilon. Menos epsilon. Y acá epsilon. ¿Listo? Entonces aquí representa la distancia mayor que epsilon. ¿Listo? Muy bien. Ya de esto habíamos hablado la clase pasada. Alguien me había hecho un comentario. ¿Me están escuchando bien? ¿Están calladitos? ¿Aló? Sí, señor, se Sí, escucha profe, sí bien. se escucha. Están calladitos. Creo que estoy hablando No, y lo solo. escucho No, mejor. es que este es como un repaso diferencial, entonces pues estas definiciones, pues por lo menos ya las vi hace mucho tiempo, entonces solo Ya, como ya. que estoy procesando de nuevo la información. Sí, 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 sí. Yo sé que esto es repaso para todos, ¿no? Yo creo que esto ya lo vieron de alguna manera, ¿no? Es un repasito así como rápido, un brochazo muy rápido. Ok. Igual de cota superior y cota inferior, ¿no? Sub e inf, ¿no? Son cosas que ustedes ya la vieron. Dado un A número real, decimos que es cota superior para un subconjunto de R. Si ese número real A supera o es igual a todo número que esté en S, ¿no? Es una cota superior. ¿Ya? Uno dice que un conjunto es acotado superiormente si existe una cota superior. ¿Ya? Entonces, es claro que si yo tengo una cota superior a, cualquier número mayor o igual a sigue siendo cota superior. ¿Ok? Siempre que un conjunto admita una cota superior, ya tiene infinitas cotas superiores. Pues todos los números mayores iguales a ese número, que es cota superior. Tengo un pocotón, ¿no? Muchísimas. Y aquí está la definición del supremo, o el sub. Diremos que un número real es el supremo oh, de S, notado por sub de S. Entonces estamos diciendo que Y es el sub de S. Si cumple dos cosas. Primero, tiene que ser cota superior de S. ¿Qué está diciendo? Que Y supera o es igual a X para todo X, que está definido atrás, ¿no? Para todo X en S. Es cota superior. O sea, el Y es mayor o igual a X para todo X en S. Y si Z es una cota superior de S, entonces Y es menor o igual a S. Aquí lo que le estoy diciendo es que Y es la mínima cota superior. ¿Mm? La mínima cota superior. La más pequeña de todas las cotas superiores. ¿Sí? Porque si yo pongo otra cota superior, esa otra cota superior arbitraria siempre va a ser mayor o igual que el ínfimo, que el sub, perdón, que el supin o el supremo, ¿no? A veces uno habla de máximo, ¿no? El máximo tiene un poco distinto al sub, ¿no? El máximo es un elemento de ese, ¿no? Digamos que si Y pertenece a S, entonces ese Y le podemos decir que es ¿qué? El máximo de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. Sí, sí, sí. Porque realmente eso pasa, ¿no? Para ser máximo, él debe ser cota superior y es la menor cota superior, pero el elemento está en S, ¿no? No siempre la cota superior es parte del conjunto. Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? El máximo sí es es un sub que está en S, ¿no? El máximo. Pero la mínima cota superior, o el supremo, o el sub, no siempre está, ¿no? Y hay cosas patéticas. Por ejemplo, tú puedes colocar S
un intervalito 0, 1. Y uno sabe que el sub de S es 1, ¿no? Y este no pertenece ¿a qué? A S, ¿no? ¿Ok? Pero si usted modifica un poco S y deja el mismo intervalo, por ejemplo, y le agrega, por decir, el 2, claro que el sub de S en este caso es el máximo de S también. Y vale 2, ¿no? Y vale 2. Hay propiedades muy importantes que vamos a ver de aquí a poco, que son propiedades de aproximación muy útiles en análisis, ¿cierto? Bueno, de igual manera se define las cotas inferiores, ¿no? Y el ínfimo, ¿no? Número real es cota inferior para un subconjunto de S si L está por debajo o es igual a cualquier elemento de S, ¿no? Y está acotado inferiormente si tiene una cota inferior. Y es el ínfimo, notado por inf de S. Él debe ser cota inferior y debe ser la mayor cota inferior. Cuando yo tengo otra cota inferior de S, SY, que es el candidato al ínfimo, tiene que ser mayor o igual que S. Entonces lo que estamos diciendo es que Y es la máxima, ¿qué? Cota inferior, ¿no? La máxima cota inferior. Nuevamente, no siempre, el ínfimo es parte del conjunto, ¿no? Lo que sí es el mínimo, ¿cierto? Cuando el supi pertenece a S, pues perdón, el ínfimo pertenece a S, ese es el mínimo, ¿no? ¿Ok? Lo mismo pasa, ¿no? ¿Qué propiedades tiene estos supis y estos ínfimos, esos supremos o estos ínfimos? Primero que todo, si existe el supremo, porque no siempre va a existir, ¿eh? Por ejemplo, si tú pones como S los números naturales, no hay un supremo, puede ser vacío, o sea, no hay cota superior por ningún lado. Siempre que tenga una cota superior, vamos a ver que él ya tiene supremo, ¿no? Eso es lo que llama la completez de los números reales. ¿Ok? Si no tiene cota superior, ni forma, ¿no? Entonces, si existe ese supi de S, él va a ser único. La prueba es muy sencilla, pero me interesa mucho esta propiedad de aproximación. Esta propiedad me parece muy importante y muy bellísima en análisis, ¿cierto? Muy importante entenderla, esta propiedad de aproximación, donde me dice que para todo épsilon mayor que 0 y existe un épsilon chiquitito, existe un y en S, tal que yo creo que aquí la notación es muy buena, porque antes se llamó a Y como el supremo, ¿no? Entonces habría que cambiar un poco la notación, ¿no? Digamos que existe un X en S, tal que el supi de S menos épsilon es menor que X. Sí, porque por ahí atrás habíamos puesto, si no estoy mal, Y como el supi. Hace poquito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, señor. Sí, sí, entonces usar ese Y para otra cosa de manera tan pronta, poquitos párrafos que hemos pasado, no está muy bien. Cosas que se deben corregir las notas, ¿no? Y bueno, la afirmación se puede, o sea, digamos que es una cosa bien bonita, ¿no? Digamos que en la recta real, si usted tiene por acá ese Y, que es el supi de S, y tú te bajas un poquito, un épsilon chiquitito, no importa, mayor que 0, y te paras por acá, es decir, en Y menos épsilon, ¿cierto? Lo que vas a encontrar es un elemento que supera acá. Va a encontrar por acá un elemento que puede ser, por acá, no sé, va a existir por acá un X que supera. Esto es desigualdad estricta, ¿no? Supera a Y menos épsilon. Y eso lo podríamos ver, por ejemplo, en estos dos que tenemos aquí arriba, ¿no?
Si tú pones ESIG 0,1, ya sabemos que el supremo es 1, ¿no? Si yo me bajo un poquito de 1, ya hay elementos de S, hay un pocotón, ¿no? Si yo me bajo un épsilon a partir de 1, con certeza voy a encontrar muchísimos elementos. En este caso, en el caso cuando yo le agrego el número 2, el singulete de 2, el supremo es 2, si yo me bajo un poquito de 2, realmente, y el épsilon es chiquitito, menor que la unidad, positivo, el único número S, perdón, el único X que está en S, que satisface esta propiedad de aproximación es el 2, ¿no? ¿Ok? Solo hay uno, ¿no? Que es el 2. El 2 sería el único elemento de S que supera al supremo, que es 2 menos épsilon, para épsilon chiquitito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, 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 sí. Entonces la prueba es muy sencillo. Vuelvo e insisto, esta propiedad es muy importante. Siempre que yo me baje un poco del supremo, hay un elemento del conjunto que supera a ese nuevo número, ¿no? Al supremo menos épsilon. La segunda afirmación, que es la que me parece muy importante, se puede, digamos, probar, demostrar por el absurdo, ¿no? O sea, niega, es decir, existe un épsilon, tal que para todo, en este caso, cambie las notas, para todo X, en S, se tiene que el supremo es mayor o igual, menos épsilon es mayor o igual, porque digo menor, la negación es mayor o igual que X. Lo que estamos diciendo es que el supremo menos épsilon es también una cota superior de S, lo cual es un absurdo porque es la mínima cota superior, ¿no? Y esta es una cota más pequeña que el sub de S, ¿no? ¿Ok? No puede ser, ¿no? Entonces, esa propiedad de aproximación es muy importante, ¿no? Y ahí aparece ya la completez. Siempre que tengamos un número, un subconjunto de números reales no vacío, que tengamos por lo menos una cota superior, él tiene su pi. Si el hecho de que tenga ya una cuota superior, ya hemos dicho que si tiene una, tiene infinitas cotas superiores, pero la completez está en esa dirección. Si el conjunto es no vacío y tiene una cuota superior o exhibe por lo menos una cuota superior, entonces él tiene su pi o tiene supremo. Es el axioma de completez de los números reales. Muy importante, ¿no? Que también uno lo puede de alguna manera enunciar para el ínfimo, ¿no? Si yo tengo su conjunto no vacío de números reales acotado inferiormente, él tiene que tener ínfimo también. Listo. La prueba es muy sencilla, uno lo puede hacer usando el anterior, ¿no? Quiero, digamos, resaltar estas tres propiedades, ¿sí? Estas tres propiedades, que es la 2, la 3 y la 4, ¿cierto? Esas tres propiedades son todas equivalentes y se llama propiedad arquimidiana de los números reales, ¿ya? La que encerré anteriormente, y en todo el curso voy a hablar de propiedad de aproximación. Y dije que era importante. Cuando yo me bajo un poco, hay un elemento del conjunto que supera al supremo menos ese épsilon. Y esta propiedad arquimidiana, que los tres enunciados son todos equivalentes, ¿ok? Y es que los números naturales no son acotados superiormente. Esto es, para cada número real X va a existir un natural que lo supera. ¿Mm? Entonces, si uno prueba esta, las demás son fácilmente probables. Y además, insisto, son equivalentes, ¿no? Son las mismas, ¿no? Mismos enunciados, ¿no? ¿Ok? Entonces, la propiedad arquimidiana, los números naturales no son acotados superiormente. Dado, o sea, para cada número real hay un natural que lo supera, ¿no? ¿Mm? Eso significa que no está acotado superiormente. ¿Listo? Bueno, la prueba es por contradicción, lo que llaman reducción al absurdo. Supongamos que existe un X, no es para cada, ¿no? Entonces que existe un X, tal que para todo N se tiene que el N es menor o igual a X. Luego, existe A supremo de N, porque aquí estamos diciendo que los números naturales son acotados superiormente. Entonces, por el axioma de completez, él tiene supremo, los naturales. Como para cada N se tiene que el siguiente también está en N, ¿eh? Entonces, N más 1 es menor o igual a A.
para todo n. De esto se obtiene que n es menor o igual que a menos 1 para todo n. Lo que está diciendo es que a menos 1 también es cota superior y es más pequeña, lo cual contradice que a es el supremo, ¿no? No puede ser, ¿no? Porque a es la mínima cota superior. Todo porque fuimos tercos y negamos esto, ¿no? Fuimos por contradicción. Entonces la prueba es muy sencilla. Y ver que estas son equivalentes, pues sí, no hay problema. Te agarra dos pares, dos números reales cualquiera, pero uno es positivo, el x. Entonces tú haces el cociente entre y y x porque está definido y es un número real. A ese cociente le aplica la anterior y logra el objetivo, ¿no? A y sobre x existe un natural donde n es mayor que y sobre x. Pero como x es positivo, es lo mismo decir que nx es mayor que y. Entonces listo, no hay ningún problema, ¿no? ¿Ok? Aquí, de la 3 a la 4, similar, ¿no? Ya tiene el épsilon, póngalo como x, y el 1 en particular es el y, ¿no? Caso particular, y igual a 1. Y logra el mismo objetivo, ¿no? Y de aquí para acá uno puede considerar casos, porque si el x es menor o igual a 0, ya lo tiene, el natural 1, ¿no? Te faltaría si el x es positivo. Entonces, si el x es positivo, se viene por acá. Si el x es positivo, 1 sobre x es positivo, ¿no? No sé si me hago entender. ¿Está claro o no? Entonces yo quiero probar que 4 implica 2. ¿Aló? Profe, sí le escucho. Sí. ¿Usted quiere probar que 4 implica 2? Para cerrar la equivalencia de las propiedades arquimidianas. Pues es muy fácil probar que 2 implica 3 y 3 implica 4. La pregunta es cómo prueba que 4 implica 3 a 2. O sea, aquí sencillamente usted agarra el número real y sobre x. Real. Y le aplica 2. Sabiendo que x es positivo. Entonces y sobre x es real y le aplica la 2. Entonces existe un n tal que existe un n natural, ¿cierto? Tal que n supera a y sobre x. Pero como el x es positivo, entonces nx es mayor que y. Y ya. Muy bien. ¿Y cómo prueba que 3 va para 4? Bueno, sencillamente toma x como épsilon y tomas y como 1, ¿cierto? Y entonces tendrías nx, que sería n épsilon, mayor que 1. Es decir, que épsilon mayor que 1 sobre n. Está correcto. Entonces, ¿cómo prueba que 4 implica 2? Ahí podríamos definir al x como 1 sobre epsilon y a partir de la desigualdad llegaríamos a eso, ¿no? Sí, siempre y cuando el x es positivo, es correcto. Sí, eso es. Cuando el x es menor o igual a 0, es trivial, ¿no? Existe el n, ¿no? Pues el 1, ¿cierto que no? ¿Cierto que sí? Entonces ahora considera el caso x mayor que 0. Sí, tiene toda la razón. Muy bien, entonces eso es lo que llama la propiedad arquimediana de los números reales. Gracias. Es muy importante. La versión 2 es la que se prueba, pues muy sencilla, usando el supremo, y las otras son triviales, son todas equivalentes. Entonces son muy bonitas las tres versiones de la propiedad arquimediana de los números reales. Esta propiedad 5 me parece súper fantástica, y es que cuando yo agarro un número real arbitrario,
va a existir un natural donde el número real es mayor o igual que el natural y menor que el natural más 1. Natural entero, perdón. Sí, porque tomo cualquier real. Entonces, el real está mayor o igual que un entero y menor que el siguiente entero. Es como lógico que eso pase, ¿cierto? Cuando ya uno ha visto números reales, es verdad. Y bueno, la prueba es muy sencilla. Cuando yo agarro un X arbitrario, defino un conjunto que depende de X y son todos los enteros que superan a X. Todos los enteros que superan a X. ¿Mm? Primero vamos a suponer que el X es positivo. Un caso, ¿no? Por casitos. Cuando el X es positivo, cuando el X es positivo, pues estos enteros son naturales, ¿no? Entonces, es claro que ese número, ese conjunto no es vacío, ¿cierto? Porque sí, ¿no? Por la propiedad arquimidiana, ¿no? Si el X es positivo, bueno, en general, ¿no? Si el X es positivo, tenemos un número que lo supera, ¿no? Natural que lo supera. Y entonces este conjunto no es vacío, propiedad arquimidiana. Pero como está contenido en los naturales, hay un mínimo, ¿no? Principio de buen orden que vimos en la clase pasada, ¿no? Es decir, hay un m que es el mínimo de ese sub x. ¿Mm? Ese mínimo obviamente está acá y por definición ese mínimo es mayor que x. ¿Mm? Entonces ese x es menor o igual que el mínimo menos 1. ¿Mm? Tomando n igual a m menos 1, logramos el objetivo, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Cuando x es Sí, 0, es inmediato, no tiene problema. Y cuando el x es negativo, sencillamente toma el opuesto, le aplica la propiedad anterior. O sea, existe un entero, con m menor o igual que menos x, menor que m más 1, después multiplica por menos 1, invierte las desigualdades. Y aquí considera dos casitos. Perdón. Considera dos casos. Sí, porque si es negativo, el opuesto es positivo y bueno, a veces le aplica lo que ya se probó en uno, ¿no? Y bueno, entonces multiplica por menos 1, llega acá. Entonces tengo dos opciones, que el x sea igual a menos m. Si x igual a menos m, pues tome n igual a menos m y ya todo va a funcionar. Y si x está por debajito de menos m, obviamente tiene que ser mayor que m m menos más 1, pues tome n igual a menos m más 1. Y funciona perfectamente. Haga las cuentas y verá que todo funciona perfecto. Entonces, esta propiedad me parece interesante, en que los números reales los puedo meter en estos intervalos, digamos, semicerrados, semiabiertos, lo quieran llamar, ¿no? ¿Ah? De la forma n cerrado, n más 1 abierto. O sea, cualquier real cae en esos intervalos, para algún n entero. ¿Listo? Y es bonito porque rápidamente me permite probar esta propiedad, que a veces uno la usa, y es que cuando yo agarro cualquier número real y fijo y tomo cualquier natural, no importa n, va a existir un n, de tal manera que el x está entre n sobre n mayúscula y n más 1 sobre n mayúscula. ¿Ya? Aquí es muy sencillo porque yo agarro un x, agarro un natural arbitrario, el producto es un real y le aplico la propiedad anterior, ¿no? Es decir, que ese nx es mayor o igual que un natural, perdón, que un entero, y es menor que el entero más 1. El real n por x. ¿Listo? Y como el n natural es mayor que 0, puedo mandar a dividir en esa desigualdad y logro el objetivo. Hay algunas propiedades muy importantes que las pueden ver, por ejemplo, en
bien probaditas, están en el libro de Elon Lage Lima. Propiedades del sub y el ínfimo de estos conjuntos de números reales. Yo tomo cualquier par de subconjuntos de números reales y defino la suma como sumando elemento a elemento de los conjuntos, ¿no? Yo cojo A más B, se define como A minúscula más B minúscula, donde A recorre al conjunto A y B recorre al conjunto B. ¿Cierto? Entonces, si existen el supremo de A y el supremo de B, el supremo de A más B, el supremo de A más el supremo de B. Son pruebas bonitas, no son complicadas, son propiedades, pruebas muy sencillas. Igual cuando usted define el producto, ¿no? Yo pongo dos conjuntos no vacíos de reales positivos y defino el producto de esta manera. Igual, A por B, A recorriendo el conjunto A y B recorriendo el conjunto B. Entonces el supremo de A por B es el supremo de A por supremo de B. Y el ínfimo también. Muy bien. Veamos este rápidamente, el de la suma. Es muy sencillo, vuelvo e insisto. Creo que esto está basado en el libro de Elon Lage Lima de análisis real. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero probar una igualdad de números, porque estos son números, yo debo probar que un número es menor o igual al otro y el otro es menor o igual que el 1. Y ya, entonces ahí obtengo la igualdad. Muy bien. Entonces, hay una que es muy sencilla. Dado A en A y B en el conjunto B, sabemos que A es menor o igual que el supremo de A. Pues sí, porque el supremo de A es una cota superior, ¿no? Y el supremo de B es una cota superior de B. Entonces B es menor o igual que el supremo de B. Por lo tanto, yo sumo vis a vis, pues A más B es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Eso quiere decir que el supremo de A más el supremo de B es una cota superior de A más B. ¿Ya? Pero como el supremo de A más B es la mínima, entonces el supremo de A más B es menor o igual que cualquier cota, ¿no? Porque es la mínima cota superior, ¿no? El supremo de A más B es menor o igual que cualquier cota superior, y en particular esta que encontramos. ¿Listo? Entonces ya tengo que el supremo de A más B es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Ahora hay que probar que el supremo de A más el supremo de B es menor o igual que el supremo de A más B. ¿Ya? Bueno, entonces esa parte se prueba de manera muy similar. Dado épsilon, existe un A en el conjunto A y un B en el conjunto B, tal que el supremo de A menos épsilon medios, es decir, voy a aplicarle la propiedad de aproximación para épsilon medios. Porque si el épsilon es positivo, épsilon medio es positivo. Entonces le aplico la propiedad de aproximación, ¿no? Cuando yo me bajo, supremo de A menos épsilon medio, supremo de B menos épsilon medio, voy a encontrar un elemento en A con esta propiedad y un elemento en el conjunto B con esta propiedad. Propiedad de aproximación que yo insistí mucho atrás, que era muy, muy importante. ¿Cierto? Pues de esas desigualdades lo que yo puedo decir que es sumo vis a vis, supremo de A más supremo de B, épsilon medio de A menos épsilon, ¿no? Menor que A más B. Pero A más B es siempre menor o igual que el supremo de A más B. Lo que estamos diciendo es que, palabras más, palabras menos, supremo de A más supremo de B es menor que el supremo de A más B más épsilon, pasando el épsilon a sumar. Pero esto lo tengo para cualquier épsilon mayor que 0. Eso implica, propiedad que vimos en la clase pasada, que el supremo de A más supremo de B es menor o igual que el supremo de A más B. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Bueno, lean lo del producto. Son bonitos, es chévere, no hay nada que hacer. Propiedad número 9 me parece que es bien importante porque está de alguna manera diciendo que en medio de dos números reales arbitrarios, no importa la cara que tengan, siempre va a existir un número racional. Entonces yo tomo A bien pegado a B o pienso en el intervalo abierto AB con AB en números reales, ahí va a tener números racionales. Más o menos lo que quiere decir es que los números racionales son densos en los reales, en ese sentido, ¿no? Están por todos lados.
cualquier intervalo abierto, por pequeño que sea, va a contener números racionales, siempre, ¿ok? Bueno, yo creo que la prueba debe usar todo el arsenal que ya se probó anteriormente, ¿no? O propiedades que se tienen anteriormente. Yo creo que la primera parte, el primer envión, como dice, primer arranque, me dicen que A es menor que B. Eso quiere decir que B menos A es positivo. ¿Mm? Entonces, este ítem 3 es la segunda caracterización de la propiedad arquimidiana, ¿no? ¿Sí? Entonces, B menos A por N es mayor que 1 para algún N. Existe ese N, ¿no? ¿Sí recuerdan la propiedad ítem 3? ¿La tienen en mente? Sí, señor. O sea, tomamos un número positivo X, ¿cierto? Y un Y arbitrario, ¿cierto que sí? En R. Entonces, existe un natural de tal manera que N por X supera al Y. En este caso, el X es B menos A y el Y es 1. ¿Listo? Muy bien. Tomemos M entero tal que M menos 1 es menor o igual que NA menor que M. La propiedad que yo dije que era bonita, ¿no? Cualquier número real, sí, porque ya existe este natural y este natural por A es un nuevo real y a ese real le podemos aplicar ese ítem 5, ¿no? Hay un entero de tal manera que ese real es mayor o igual a ese entero y es estrictamente menor que el siguiente de ese entero. Pues si el entero es m menos 1, el siguiente es m. Y entonces ese número real queda metido ahí. ¿Ok? Así llegamos a que NA es menor que M. Lo estamos viendo acá. ¿Mm? Pero el N es menor o igual a 1 más NA de esta desigualdad. NM es menor o igual que 1 más NA. Y 1 más NA por esta desigualdad que está aquí. 1 más NA es superado por NB. Es superado por NB. ¿Mm? Y entonces llegamos a que NA es menor que el M y el M es menor que NB. Por lo tanto, el N es un natural, número positivo, lo mando a dividir y luego el objetivo. Es decir, que el Q que hemos encontrado es M sobre N. ¿Está claro? Sí, ¿Qué señor. dicen? ¿Sí? Sí, Eso, esto es repaso, yo insisto, son repasitos. Todo chévere, esto ya han visto señor. esto. Dado A real no negativo, significa A mayor o igual a 0. ¿Ok? Número A mayor o igual a 0. No negativo. Decimos que B es una raíz cuadrada de A si B cuadrado es igual a A. Habla de es una raíz cuadrada, ¿no? Muy bien. Si el cuadrado de B es igual a... De entrada, uno no ve contradicción porque sabemos que B cuadrado, siendo B un número real, siempre es mayor o igual a 0. Y este A es mayor o igual a 0. Entonces sí, pues esta igualdad tiene sentido. Bacano. Muy chévere, ¿no? ¿Cierto? Aquí viene la propiedad, digamos, clásica de la clase de hoy. Y es que
la existencia de raíces cuadradas. Entonces, en este caso, es importante trabajar con A positivo, porque si A es igual a 0, pues obviamente el B es 0. 0 al cuadrado da 0. No hay problema. Entonces, realmente, raíz cuadrada de números positivos. Entonces, dado un número positivo, real, existe un único y real positivo, tal que y cuadrado es igual a A. Por eso anteriormente es una raíz cuadrada, porque usted sabe que si existe el y positivo, el opuesto también satisface esta condición, ¿no? El menos y, ¿no? O el opuesto de y. Entonces solamente hay una raíz cuadrada positiva. Existe un único y, ¿cierto? Positivo que satisface esta condición. ¿Mm? Lo que uno está diciendo, palabra más, palabra menos, y cuadrado es igual a A. Lo que estamos diciendo es que y es la raíz cuadrada positiva de A. Raíz cuadrada positiva de A. Porque y es un número positivo. Muy bien. La prueba. Una prueba bonita. Aparentemente es bien construida. Yo defino un subconjunto de los números reales. ¿Qué números va a tener ese? Ese está formado por aquellos números que son mayores o iguales a 0, o sea, no negativos, son números reales no negativos, de tal manera que su cuadrado es menor o igual a A. Claro, yo podría decir, simplificando un poco, que el S son todos los X que pertenece a R más unión 0, tales que X al cuadrado es menor o igual a A. Pero es más bonito escribirlo así, como menos confuso, ¿no? Estos corchetes adentro pueden confundir, ¿no? Ok. Entonces es más bonito verlo como está allá arriba, ¿no? Todo bacano. Entonces son los reales mayores o iguales a 0, o sea, reales no negativos, cuyo cuadrado están por debajo o son iguales a. Lo que uno va a probar es que ese conjunto, ¿cierto?, de números reales no negativos, está acotado superiormente, va a tener un supi, un supremo, y el supremo es la raíz cuadrada positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dicen? Sí, sí, señor, estamos de acuerdo. Sí, para allá vamos, con certeza, ¿no? A probar que ese conjunto es no vacío, que está acotado superiormente, que tiene un supremo, y ese supremo es ese tal y, raíz cuadrada positiva. Muy bien. Entonces, dice que obsérvese que observe que S es no vacío, ya que 0 está en S. Sí, son los mayores o iguales a 0, reales. Y 0 al cuadrado da 0. Y A es un número positivo. Entonces 0 satisface trivialmente esta condición. Y por lo tanto 0 está en S. Y como 0 está en S, es un conjunto no vacío. Ahora hay que probar que es un conjunto acotado superiormente. Y dice que está acotado superiormente, que esto es una cota superior. El máximo entre 1 y A. ¿Mm? Interesante, ¿no? Entonces, vamos a exhibir una cota superior. Y me dice que el máximo entre 1 y A es cota superior. ¿Valió?
Muy bien. En efecto, primero observe que el cuadrado es siempre mayor o igual a... Eso es trivial, ¿no? ¿Por qué? Porque el máximo entre 1 y A es mayor o igual tanto como al 1 como al A. ¿Mm? Y esos son mayores que 0, los dos, ¿no? Porque el A es positivo, el 1 es mayor que 0. Entonces, si yo multiplico vis a vis, automáticamente el máximo el máximo de 1A por el máximo de 1A es el cuadrado, es mayor o igual que 1 por A. Y sigue siendo positivo, ¿no? Entonces es verdad. Entonces observe primero que el máximo al cuadrado es mayor o igual que A. Si el máximo de 1A no fuese cota superior de S, va a existir un Z que está en S que lo supera, ¿no? Hay uno que lo supera por lo menos, ¿no? Porque estamos suponiendo, somos tercos, que el máximo entre 1 y A no es cota superior. Entonces, si no es cota superior es porque él es superado por algún elemento del conjunto. Entonces va a existir ese Z. ¿Ok? Pues ya sabemos que el máximo entre 1 y A es mayor que 0. Entonces, sabemos que si yo elevo al cuadrado, el máximo al cuadrado, Z al cuadrado, se mantiene en la desigualdad, pero ya sabemos que el cuadrado del máximo de 1 y A es mayor o igual que A, lo que acabo de explicar aquí, ¿no? Mayor o igual que A, ¿no? Realmente, ¿no? Esto es mayor que 0, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Y entonces logramos esto, lo cual es una contradicción porque estamos diciendo que Z es un elemento de S cuyo cuadrado es mayor o igual a A, ¿m? ¿Cierto? No, cuyo cuadrado es estrictamente mayor que A, y eso está en contravía a la definición de los elementos de S. ¿M? Z es positivo, su cuadrado es mayor o igual a A, bueno, mayor que A estrictamente, porque esto es la que manda, ¿no? Aquí tengo mayor igual, que se quedó con esto. Z cuadrado es estrictamente mayor que A. Totalmente opuesto a esto, a la definición de S. Está contradiciendo la definición de S. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta aquí hay una pregunta? Profe, quizá no me queda tan claro cómo es que se selecciona eso de el máximo entre 1 y A. Ah, buena pregunta. Muy bien. La proposición 5, usted ya fijó el A y vas a probar la existencia de este Y. O sea que el A está fijo. El A es un número real positivo. Y al S lo toma como todos los reales mayores o iguales a 0, cuyo cuadrado es menor o igual que A. ¿Mm? Entonces, coja los números reales positivos y mire el comportamiento de su cuadrado. Si el número está entre 0 y 1, su cuadrado es más pequeño. Y si el número es mayor que 1, su cuadrado le gana al número. Ahí está la clave.
Y está bien la pregunta porque es que cuando uno está en el colegio, uno piensa que elevar al cuadrado gana, y eso es falso. Usted gana si el número es mayor que uno. Si usted agarra un 2, pues uno tiene la tendencia a pensar los naturales o los enteros. Tienes el 2 al cuadrado da 4. Si tiene 10 al cuadrado da 100. Entonces uno dice, cojo un número, lo elevo al cuadrado y como que me aumenta el capital. Pero no se da cuenta que si agarra, por ejemplo, un medio, lo eleva al cuadrado, ¿cuánto le da? Un cuarto. Nada, se hace más pequeño. Es por eso que el máximo entre 1 y A le va a funcionar como cota superior. Ok, profe, yo me imagino tomando a como si fuera un poquito, solo un poquito más grande que uno. Y ahí uno puede darse cuenta bien sí que es una cota superior y la más pequeña además sí. Ahí uno puede pensar cómo explicarlo más o menos como con un límite. Es que realmente es un límite, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es esa propiedad, realmente es esa propiedad. Piénsalo para antes de uno y después de uno. Que las cosas funcionan bien y por eso uno propone esto. Pero está bien, ¿no? Muy bien. Entonces, como ese es no vacío y acotado superiormente, aplica el axioma de completez y él tiene SUPI. Además, si SUPI es mayor que cero, ya que el mínimo entre 1 y A está en S. ¿Mm? Y obviamente el mínimo entre 1 y A es mayor que cero. Si el A es mayor que 1, el mínimo es 1 y su cuadrado da 1 y el cuadrado de 1 está menor que A. ¿Cierto que sí o no? Pues sí, encima, sí, A está entre 0 y 1. Ah, bueno, entonces si A está entre 0 y 1, el mínimo es A o no. Sí, en efecto. Y si elevo al cuadrado A, ¿para dónde va? ¿Para abajo de A o no? Sí, para abajo de A. Ah, bueno, entonces está en ese o no. Sí, En efecto. Ah, bueno. Eso es lo que hay que entender, realmente. Bueno, entonces, lo que hay que probar es que y cuadrado es igual a A. Y ahí uno maneja unas desigualdades muy típicas. Y ya sabemos que y es el supremo de S y se va a probar que su cuadrado es A. Como ya lo dije inicialmente, queríamos probar que este conjunto es no vacío, acotado superiormente, tiene supremo, y el supremo es este y, ese tal y que me dice en la proposición, ¿cierto? Entonces vamos a probar que y cuadrado es igual a A, pero no olvidar que y es el supremo de S, y que en ese S
Profe, no se escucha. Ay, creo que se fue. No sé, salió de la reunión. Aunque ya debería entrar. Se le cayó. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Que aquí hubo un corte de luz y entonces quedé fuera. Se me murió mi computador. Pero estamos grabando, ¿no? Sí, aún estamos grabando. Sí, sí. Cuando uno manda a grabar, así el PC se desconecta y sigue grabando, ¿no? No hay problema, ¿no? Pero con mi celular sí no puedo hacer nada, muchachos. ¿Qué hago? ¿Ustedes qué dicen? Pues hay una, ¿Podríamos esperar unos minutos? Sí, esperemos a ver si se conecta nuevamente, si nuevamente aparece la conexión y arrancamos. Estamos probando la existencia de raíces cuadradas, ¿cierto? Y bueno, pues quedó truncada la emoción ahí. Ah, graves. No ha llegado. Grave, grave. Y intentaba conectar al PC, al teléfono y tampoco me está funcionando. Como segunda alternativa.
Me pregunta, ¿hasta aquí está claro la clase? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Ya parece que el PC. Profe, este tipo de ejercicio como el que acabamos de hacer es bastante común. ¿Cómo por favor? O sea, sí, este tipo de ejercicios en los que que comproba hacer como crear un conjunto ahí con una desigualdad, como tomar una cota superior, demostrar que es mínimo y después que es igual. Eso es como usual en ese tipo de ejercicios. De pronto, si tiene otros ejemplos para poder practicar así de esos. ¿Otra vez salió el profe? Sí. Ah, no, el profe se acaba de desconectar. F. Ah, ah, pues igual, mm, pues esperar a ver. mm, Aló. Realmente sigo teniendo problemas técnicos acá. Complicado. La última persona que me estaba hablando, muy entrecortado, no lo escuchaba bien. Pues en el peor de los casos, no sé si siguen sus problemas técnicos, pues aún así, subiéndonos las notas de las clases de hoy, podríamos leerla y ya. Ah, con eso sí Sí. tenemos dudas. Igualmente en la próxima prueba se le podría preguntar si pues aún continúa con sus problemas técnicos, no sé, que digan el profe y los compañeros. Yo creo que lo mejor es por ahora terminar la clase. Falta poco, ¿no? Falta poco para la clase. Eh, ya creo que hicimos lo más importante. Ustedes pueden leer el resto. Le envío las notas ahí. Y si tienen alguna duda, me, ¿qué? Me preguntan o me dicen. ¿Ok? Sí, Sí, profe. no, Ahora, ¿cómo termino la grabación? La pregunta es, del celular soy como un poco torpe, ¿no? Uy, llegó la luz otra vez.
Acabó de llegar la luz. Pero de aquí que el router arranque, el modem arranque, pasará un momento. A ver, a ver, a ver. Uy, esto ya levantó rápido. Vamos. Aló. Ahí estamos todavía. Sí, profe. Sí, profe. Ya volvió a reiniciar todo esto. ¿Qué dice? ¿Paramos la grabación o usted o terminamos esa prueba o qué hace? Sugerencias. Pues intentemos terminar, profe, igual no seguimos en horario de clase. Ok, entonces me toca volver a compartir, porque me imagino, por eso se cortó.
¿Listo? Continuamos entonces con la clase. Estamos grabando, muy bien. Están viendo bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces decíamos que vamos a probar que y cuadrado vale a, siendo y el sub del s y siendo s los reales no negativos cuyo cuadrado es menor o igual a. Muy bien, entonces como y es mayor que 0, agarro cualquier épsilon que está entre el y el 0. Entonces existe un s tal que 0 es menor que y menos épsilon, menor que s. Esto es propiedad de aproximación. ¿Sí recuerdan? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo me bajo un poquito, me bajo un épsilon del supremo, encuentro un elemento del conjunto que supera a ese punto, ¿no? Supera, es importante. Es estrictamente mayor. Lo supera. Esa propiedad de aproximación. Bueno, como y menos épsilon es positivo y ese también obviamente es positivo porque supera y menos épsilon, yo puedo elevar al cuadrado y tengo la desigualdad. Pero el S es un elemento que está en S. Al ser un elemento que está en S, es menor o igual a su cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? El cuadrado de S es menor o igual a A. ¿Mm? Sí. Y A es menor que Y más epsilon al cuadrado. Pues Y más epsilon no pertenece a S. Recuerde que Y es el supremo, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos esta doble desigualdad, y menos epsilon al cuadrado es menor que y más epsilon al cuadrado. Lo que hago es desarrollo esos binomios al cuadrado, ¿m? Y logro una desigualdad arterisco. Entonces, de esa manera, llegamos a una primera desigualdad, la llamamos arterisco. Como y menos epsilon es mayor que 0, entonces y menos epsilon es menor que y, es menor que y más epsilon, pues sí, es verdad. Luego, y menos epsilon al cuadrado, menor que y cuadrado, menor que y más epsilon al cuadrado, eso funciona bien. Elevando, bueno, desarrollando esos binomios al cuadrado, llegamos a una desigualdad doble arterisco, que realmente es una triple desigualdad, ¿no? Aquí también es una triple desigualdad. Muy bien. Entonces, multiplicando por menos 1 esta desigualdad y sumando un miembro en miembro, llegamos a esto. Sí es verdad. Yo creo que sí, ¿no? No es sencillo. Tú tienes y cuadrado menos 2 epsilon y más epsilon al cuadrado menor que a menor que lo mismo pero ahora con más. Y cuadrado más 2 epsilon y más epsilon al cuadrado. Bueno, yo agarro este, lo multiplico por menos 1, volteo todo, ¿no? Menos y cuadrado menos 2 epsilon y menos epsilon al cuadrado menor que menos y cuadrado menor que menos y cuadrado más 2 epsilon y más menos epsilon al cuadrado. Me está diciendo, multiplica la relación doble por menos 1 y sumando mi más menos. Te suma. Entonces, al sumar,
aquí da exactamente menos 4 epsilon y. Eso es verdad. Menor que a menos y cuadrado. Eso es verdad. Y menor que 4 epsilon y. Eso es verdad. Entonces lo que está diciendo es que el valor absoluto de a menos y cuadrado es menor que 4 epsilon y. Y lo llama delta. Está correcto. Así, tenemos esta desigualdad, porque el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Para todo delta mayor que 0, aquí falta algo pequeño, ¿no? Porque para grandes, obvio que eso se tiene, ¿no? El chiste cuando sea pequeño, ¿no? Bueno, porque el épsilon, recuerden que el y ya existe, el épsilon es un número entre 0 y y, entonces no es cualquier delta, no puede colocar 1.000.000 como delta, ¿no? ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, sí, sí. Pero es que me interesa para todo delta mayor que 0 pequeño. Es decir, a partir de cierto número hacia abajo hacia 0. Todos ellos. Y entonces, si eso es verdad, es porque a menos y cuadrado es menor o igual a 0, ¿no? Es decir, que eso sí, es 0 realmente. Es decir, que a menos y cuadrado es 0 realmente, ¿no? Y si a menos y cuadrado es absoluto es 0, es porque a es igual a y cuadrado, por definición de absoluto. Y si esta desigualdad la tengo para cualquier y delta mayor que 0 pequeñito, una gran gama de deltas pequeños, entonces no le queda es que a este valor absoluto sea igual a 0. Y el valor absoluto vale 0 si lo que está dentro vale 0. Y por lo tanto a es igual a y cuadrado. Entonces, esa ya es notación de números reales. Muy bien. La proposición 6 es que raíz de 2 no pertenece a Q y la prueba es algo muy sencilla y es como muy estándar, ¿no? Es una prueba muy estándar porque lo que uno hace es la demostración por contradicción, asumiendo que raíz cuadrada sí es racional. Entonces vas a poner, siempre la prueba es esto, que la raíz cuadrada de 2 es de la forma P sobre Q, ¿m? Con P, Q enteros, Q distinto de 0 y, digamos, primos relativos. No tiene factores comunes. Esa es la típica y llegar a una contradicción. Lo que está contradiciendo es que ellos son primos relativos y no tienen factores comunes entre sí, ¿no? Excepto el 1, ¿no? Creo que eso es lo que está. Ah, sí, el mínimo, el máximo común divisor de P y Q es 1. Es correcto. Entonces ponemos raíz de 2 de esa forma. El cuadrado de esto es 2. Esto es 2Q cuadrado igual a P cuadrado. Lo que está diciendo es que P cuadrado es par. ¿Por qué es par? Porque P cuadrado es de la forma 2 veces un número entero. Entonces P cuadrado es par. Y si P cuadrado es par, es porque el número es par. La pregunta es ¿por qué? Porque sí, si fuese impar, el cuadrado del impar es impar, ¿o no? Entonces, ¿qué dicen? Sí, en efecto, pues viendo congruencias módulo 2. Y eso, si 2K más 1, si fuese así, automáticamente P cuadrado es de la forma 2 veces 2K cuadrado más 2K más 1. Sigue siendo impar. Si el número fuese impar, entonces su cuadrado es impar. Entonces, por eso que el número P es par, ¿no? No le queda otra alternativa.
Entonces, si es par, es porque existe un entero con esta propiedad. Y por lo tanto, su cuadrado es 4k cuadrado. Y nuevamente concluimos que q cuadrado es de la forma 2k cuadrado. Entonces, de manera similar a lo anterior, q es par, ¿no? Entonces, ¿cómo así que q es par y que p es par? Y estamos diciendo que el máximo común divisor es 1. Contradicción, ¿no? No puede ser. Entonces hay números eh, que son reales, que son las raíces cuadradas, por ejemplo, en este caso, la raíz cuadrada de 2 son números reales. Obsérvese que ese cara es el supremo del conjunto S, ¿sí? Es un supremo, bien interesante. Y bueno, entonces la proposición número 6 le está diciendo es que hay reales, en la recta real hay números que no son racionales. Para nosotros los racionales, pues ya lo hemos definido, eran cocientes de enteros con denominador distinto de cero. Y entonces, dentro de los reales, hay más que los racionales. ¿Ok? Y bueno, como hay más que los irracionales, que los racionales, perdón, que los reales, perdón. O sea, los racionales, o sea, los reales hay números que no son racionales, hay más. Entonces, esos demás se llaman números irracionales. ¿Mm? Cuando uno, digamos, ve los números racionales y los irracionales por allá en los cursos anteriores, uno dice, uff, curioso, ¿no? Eh, ¿Cómo así? Y cuando a uno le piden números racionales, se le ocurre un pocotón, cocientes de enteros, muchísimos, y conoce muchos. Y cuando le piden irracionales, pues uno acepta el número Euler, el número pi, raíz de 2, raíz de 7, y pareciera que uno los cuenta con los dedos. Y la respuesta es no, ¿no? No, porque si raíz de 2, por ejemplo, ya pertenece a los irracionales, automáticamente todos los números de la forma, digamos, p por raíz de 2, con p, digamos, número racional, y p distinto de 0, sigue perteneciendo a irracionales. Es es decir, como con raíz de 2 casi que tiene una copia de números racionales en los irracionales. ¿Mm? Entonces, estos irracionales aparentemente que uno al principio ve pocos, realmente hay muchos. En el siguiente capítulo ustedes pueden leer que ese conjunto es un conjunto numerable o enumerable. Este no lo es. Este como si fuese un poquito más robusto desde ese punto de vista, ¿no? Hay muchos realmente. Aquí casi que una copia de racionales están los irracionales, excepto por el cero, que si yo multiplico por cero, pues me da cero y no hay irracional. Pero cualquier número racional por raíz de 2 que no sea cero es un número irracional. Curioso, ¿no? Igual lo puede hacer con el pi, con raíz de 7, sacarle copias. Entonces hay muchos. Entonces, aparentemente, cuando uno hace la distribución, así como jugando los reales, y pone y hace una partición así toda rara, y aquí coloca racionales, y aquí coloca irracionales, pues no es tan así. Este conjunto aparentemente tiene propiedades topológicas o de análisis mucho más importantes que los racionales. Los racionales se pueden contar, son enumerables, estos no. ¿Mm? Y desde el punto de vista de la teoría de la medida, los irracionales son los más sólidos que los racionales, etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente, vuelvo e insisto, cuando uno mira por allá en el bachillerato los números irracionales, pareciera que tiene pocos, pero realmente tiene muchos, ¿cierto? Muchísimos tiene, muchísimos números irracionales.
Y uno puede probar que también son densos, ¿no? ¿Mm? En los reales hay tantos irracionales como quiera eh, en un intervalo, ¿no? Pequeño de números reales. Hay muchos irracionales y hay muchos números racionales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese comentario es bien interesante que ustedes lo entiendan, comparado de racionales con irracionales, ¿no? Y bueno, uno puede definir la raíz enésima en general, ¿cierto? Y antes de probar la existencia de la raíz enésima, hay este lema de cajón muy importante, y es que dado un X positivo existe un natural. ¿Mm? Entonces existe para cada, dado un X positivo, existe para cada natural un número real positivo que depende de n y también va a depender de X, tal que si delta está entre 0 y 1, vamos a tener esta propiedad, que a más delta, que X más delta a la n es menor o igual que X a la n más a su n delta. ¿Ya? La prueba no es, se hace por inducción y la prueba es muy sencilla. O sea, prueba por inducción aparentemente son pruebas sencillas. Lo prueba para n, lo asume válido para n, primero para n igual a 1, después de inducción, pues válido para un n, y después lo prueba para n más 1, ¿no? Tan solo que aquí pues usa el hecho de que delta está menor que 1 positivo para tener de acá a acá esta desigualdad estricta y colocar mi nuevo a su n, todo esto, a su n más 1, todo esto. Y con eso hace la prueba. La prueba es un poquito distinta, aunque el conjunto X que toma es similar a lo que se hizo ahí atrás. Son los números mayores o iguales a 0, o sea, los números no negativos reales, cuyo enésima potencia es menor o igual a, allá era su cuadrado, era menor o igual a. Y el enunciado del teorema es que para cada a mayor que 0 existe un n natural, perdón, para cada a mayor que 0 y cada n natural existe un único b, tal que b a la n es igual a a, un único b positivo, con esa propiedad. La definición del S o el X es similar, tan solo que si usa otras propiedades, yo las dejo para que ustedes lo lean, pero en algún momento la prueba lo pone a uno como a pensar, ¿no? Porque le enuncian por acá una famosa desigualdad de Bernoulli, y en todo el capítulo 1 de las notas de clase no está la desigualdad de Bernoulli. O sea, no se enunció por ningún lado. ¿Alguien de ustedes ha visto o ha tratado o ha probado la desigualdad de Bernoulli o la conocen? ¿Qué significa? Creo que esta desigualdad sí está en las notas del curso, pero está como ejercicio. Está como ejercicio más adelante, si no estoy mal. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Yo sí lo estoy escuchando. Señor. Sí, por favor. Bueno, ustedes conocen esa desigualdad de Bernoulli. No. No, profe. Bueno, la desigualdad de Bernoulli es muy sencilla. Dice que para todo x real mayor o igual a menos 1, ¿m? Y para todo n número natural, ¿m? Vamos a tener que 1 más x elevado a la n es mayor o igual que 1 más nx. ¿M? O sea, para cualquier número real mayor o igual a menos 1, y para cualquier número natural, 1 más x a la n es mayor o igual que 1 más nx. Obviamente, tenemos igualdad, sí, solo sí. X vale 0 o n vale 1. Sí, si x vale 0, pues 1 es igual a 1.
Y si n vale 1, pues 1 más x es igual a 1 más x. Es verdad. O sea, esta igualdad, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué esta hipótesis? Pues es para poder probar realmente la hipótesis que x es mayor o igual a menos 1. Es para poder garantizar, entonces equivalente, a que x más 1 es un número mayor o igual a 0. Y es fundamental este resultado para la prueba. ¿Sí? Porque, bueno, realmente uno lo prueba por inducción, ¿no? Toma, sea arbitrariamente un x mayor o igual a menos 1. Entonces, demostración por inducción. Por inducción. Sobre n, ¿no? Y bueno, fíjate que la prueba es relativamente muy sencilla, ¿no? A ver, para n igual a 1 es obvio, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Pues 1 más x elevado a la 1 es mayor o igual que 1 más una vez 1 por x. Eso es correcto. Esto lo sume válido para n, ¿cierto? Válido para n. Y veamos para n más 1. Y bueno, ¿qué debes probar? Que 1 más x a la n más 1 es mayor o igual. Entonces, por hipótesis de inducción, ustedes tienen que 1 más x, ¿sí? A la n es mayor o igual que 1 más nx. Esta es la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces partan de esta hipótesis de inducción y ahora multipliquen a ambos lados. Van a multiplicar a ambos lados por 1 más x. Y para mantener la desigualdad es que necesito esta condición. Entonces vas a tener que 1 más nx por 1 más x. O sea, multipliqué a ambos lados por 1 más x. Y ahí la que les dije, esta hipótesis bien importante, ¿no? Y bueno, aquí lo que hace es distributiva, ¿no? Entonces esto daría 1 más x más nx más nx al cuadrado. ¿Cierto que sí? ¿Aló? Sí, ¿Están por señor. ahí? ¿Están por ahí? Esto daría 1 más n, factoriza x, más nx al cuadrado. Pero esto es mayor o igual que 1 más 1 más n por x. Razón, este número es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque el cuadrado de x es mayor o igual a 0. Y se probó. Esa es la famosa desigualdad de Bernoulli. ¿Listo? Aquí hay algunas, en el quiz 2, algunas preguntas de falso y verdadero. Dicen, sean A y B racionales. A distinto al opuesto de B. Y C un número irracional, perdón. Entonces, A más B por C es irracional, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Eso es lo que yo dije hace rato, ¿cierto? ¿O no?
Y que Cuando uno tiene un irracional, multiplica por racionales, realmente es pocotón, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Sí, porque es verdad. Eso es totalmente verdad. Con esta condición importantísima, ¿no? Porque si A más B fuese cero, pues el producto daría cero, ¿no? Pues no puede ser. La segunda, si yo tengo dos irracionales, la suma da irracional. ¿Usted qué dice? Falso. Falso. Sí, Pues yo puedo puedo dar, tener, pues puede tener uno menos raíz de 2 y raíz de 2 y la suma de esos dos es uno. sí. O más fácil, ponga uno de los que ustedes conocen como irracional y el otro como el opuesto, ¿no? No, sí, pues menos raíz de 2 y raíz de 2 y la Eso, por suma de cero. ejemplo. Eso da cero. La gran pregunta, si yo tengo dos irracionales, ¿el producto da irracional? falso. No, Falso. 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 Entonces fíjese que, aunque los irracionales desde el punto de vista de cantidad de elementos es robusto, o sea, tiene muchos, no enumerables inclusive, en cuanto a operaciones es pésimo. Ahí le está diciendo es que la multiplicación no clausura, ni la suma tampoco clausura, ¿no? Y más pésimo esto aún, no tiene elementos inversos, neutros, ¿no? Porque el cero no está ahí, el cero se lo comió ya los racionales, y el uno también está en los racionales, que son los candidatos de neutros para la adición y la multiplicación. Y este 4, a ver qué ustedes qué dicen. Yo tengo dos subconjuntos de números reales no vacíos y ambos acotados superiormente. Si A está contenido en B, ¿el supremo de A es menor o igual que el supremo de B? Es verdad. Y pues ¿Seguro? sí, pues primero, pues B y A están acotados superiormente. Ujú. Entonces, ya con eso, por la acción de completez, por lo menos B y A tienen pues supremos. Están Y, garantizados, sí, correcto. sí, y más aún, supremo de B es una cota superior de A, porque para todo B minúsculo en B mayúsculo, luego B es menor o igual a supremo de B. Pero luego en particular, como A está contenido en B, para todo A en A, entonces A es menor o igual a supremo de B Ujú, por la contenencia. ujú. Pero esto quiere decir que supremo de B es una cota superior para A, entonces supremo de A es menor o igual a supremo de B, una cota superior de A. Sí, porque es la mínima cota superior, tiene razón. Ok, está muy bien. Eso es. Muy bien, entonces, allá en notas de clase, la carpeta compartida, en el Mi Drive, están las notas. Yo les pido que por favor leamos el segundo capítulo. No lo voy ¿a qué? A dictar. El contenido del curso no obliga. Ustedes lo van a leer. Si tienen alguna duda en algún momento, lo podemos mirar. Es cuestión de conjuntos numerables y no numerables. ¿Sí? Más o Perdón, menos el el capítulo capítulo 2. ¿de cuál libro? ¿O de las notas de clase? Las notas de clase que están allá compartidas en el Drive. Vale, gracias. ¿Sí? Este es el capítulo 2. Es sobre eso. Dice que la próxima clase arrancamos con espacios métricos. Si hay dudas, pues intentamos aclararlas entre todos sobre el capítulo 2. Pero es más de repaso. Pero a mí me interesa más haber repasado estas cosas de números reales porque lo voy a usar mucho en análisis. De vez en cuando voy a usar algo de numerabilidad, pero realmente es muy poco, ¿no? Voy a usar más estas propiedades que yo he visto. La completez, la propiedad de aproximación, etcétera, ¿no? ¿Listo, muchachos? Entonces le queda esa tarea. En esa carpeta compartida estoy subiendo las clases. En otra está el tablero y en otras está las clases como sea. Hay tres carpetas compartidas. Hay una que se llama clases, que son los videos. Hay unas que se llama tablero, que son lo que yo rapiño acá, lo que yo escribo y complemento. Hay otro que se llama notas de clase, que es donde está el librito este que quitamos como libro guía, el programa calendario y las clases que voy subiendo antes de cada clase.
decir, es el tablero, pero sin ningún tachón, en otras palabras. ¿Está claro? El tablero limpio, solamente con el texto, sin mis observaciones y sin mis aclaraciones. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias por la atención y disculpe por este impasse.